Hola a todos y todas. Hoy vamos a iniciar la clase 6 que corresponde a histoembriología y generalidades del sistema nervioso. Esta clase va a estar dividida en tres partes. La primera que va a ser embriología, la segunda es histología y la tercera es generalidades. De todas maneras, vamos a iniciar con un poquito de generalidades para contextualizar. Vamos a iniciar con la división del sistema nervioso. ¿En qué consiste? Dos divisiones. Tenemos por un lado lo que es el sistema nervioso central y por otro el sistema nervioso periférico. Cada vez que nosotros hablemos del sistema nervioso central, vamos a estar hablando precisamente de esta estructura, o sea, de las estructuras que van a estar dentro de la cavidad encefálica y dentro de la médula espinal. O sea, hablamos del encéfalo y de la médula espinal. En cuanto al sistema nervioso periférico, este se puede subdividir de dos maneras, ya que son dos divisiones para las mismas estructuras. Cada vez que hablemos del sistema nervioso periférico, vamos a estar hablando de los nervios, ¿ya? Entonces, si es nervio, es sistema nervioso periférico. Los nervios se pueden dividir de manera funcional en somático, que tiene la información asociada a lo que es el control motor y la sensibilidad, tacto, presión, temperatura, propiocepción, o visceral, que se va a dividir en tóraco-lumbar para el sistema nervioso autónomo simpático y el cráneo sacro para el sistema nervioso autónomo parasimpático. El sistema nervioso de la división funcional visceral también se le conoce como el sistema vegetativo. La otra forma de dividirlo es de manera regional, donde podemos dividirlo como los nervios y ganglios espinales que están relacionados con la médula espinal, o sea, son los nervios que nacen desde la médula espinal, y los nervios y ganglios craneales que derivan o que tienen su origen aparente a nivel del encéfalo. Aquí tenemos dentro de lo que es el encéfalo, las estructuras que componen el encéfalo corresponden al cerebelo, ya que va a estar compuesto por los hemisferios cerebrales y el diencéfalo, que es lo que está aquí en rojo, y el tronco cerebral, que va a estar compuesto por el mesencéfalo, ya, o cerebro medio, puente, también se le conoce como protuberancia, médula oblonga, que antiguamente se le conocía como el bulbo raquídeo, y el cerebelo, que está en la zona posterior. Además, dentro de la división anatómica del sistema nervioso central está la médula espinal, que va desde el foramen magno hacia abajo. Aquí tenemos sistema nervioso central, que va a estar compuesto por el encéfalo. Nuevamente tenemos los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, mesencéfalo, puente o protuberancia, médula oblonga, cerebelo. ¿Ya? Y aquí están ya con sus nombres también antiguos, y desde la zona eh, del foramen magno hacia abajo, o desde un punto que se llama la decusación de las pirámides hacia abajo, vamos a tener la médula espinal, que también se va a dividir en segmentos. Tenemos un segmento cervical, un segmento torácico, un lumbar, uno sacro, y hay uno pequeño que no alcanzó a salir en la imagen, que es el coxigio. El sistema nervioso periférico, nosotros lo podemos dividir de manera regional y siempre van a estar en pares, o sea, nervios para el lado derecho como nervios para el lado izquierdo de manera simétrica. Nosotros vamos a tener que de la zona craneal del encéfalo van a salir los pares craneales, que se van a clasificar en simples, que pueden ser de tipo motor o sensitivo, ya sea llevar información hacia los músculos, o de sensibilidad hacia el sistema nervioso. Pueden ser mixtos, ya que pueden tener ambas informaciones, motora y sensitiva. Y además están los complejos, que tienen información sensitiva, motora y autonómica o vegetativa. En el caso de los espinales, tenemos 31 pares que van a nacer desde la médula espinal y se dividen en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxigio.
Sistema nervioso periférico, aquí tenemos sus ramificaciones. Aquí tenemos las ramificaciones del sistema de los pares craneales. Fíjense que siguen hasta abajo porque de hecho hay un nervio que se llama el nervio vago, que es el 10.º par craneal, que recibe su nombre porque vaga por gran parte del cuerpo, dando inervación específicamente autonómica parasimpática a las distintas vísceras y órganos de tórax y abdomen. Tenemos del otro lado la imagen del sistema nervioso periférico con sus ramificaciones. Vamos entonces a iniciar con la embriología. Ya recordemos que tenemos todo lo que son las etapas preembrionarias y las etapas ya embrionarias que van a partir aproximadamente del día 7-8. Y vamos a tener que en el día 15 la fase de gastrulación que va a dar origen al disco trilaminar. Nosotros ya estuvimos revisando en la materia anterior principalmente el mesodermo y ahora nos vamos a concentrar en el ectodermo. Del ectodermo se van a dividir tres grupos celulares. Uno de ellos va a ser el epidermiblasto, que va a dar origen a lo que es la epidermis. Tenemos el neuroectoblasto, que va a dar origen al tubo neural, o sea, a todas las estructuras del sistema nervioso central, ¿ya? Y la formación del tubo neural es un proceso que se llama neurulación. Y vamos a tener también el desarrollo de la cresta neural, que va a estar dando origen a ganglios, nervios y otras estructuras como ya estuvimos viendo junto con el mesodermo, ya que va a estar dando origen también a tejido de tipo mesenquimal. ¿Ya? La cresta neural participa en muchos procesos de desarrollo de nuestro organismo. Pero en esta vez o en estas etapas, como estamos viendo sistema nervioso, nos vamos a concentrar principalmente en el desarrollo de los nervios. Entonces, aquí tenemos la fase donde estamos aquí en un disco bilaminar, ya donde tenemos el hipoblasto y el epiblasto. Ya recuerden que el epiblasto vendría siendo el ectodermo primitivo y el hipoblasto el endodermo primitivo. Del epiblasto vamos a tener un nódulo primitivo que este va a empezar a generar la migración de células para que se formen las otras dos capas, ¿ya? Y dar origen al disco trilaminar. Y en el epiblasto este desarrollo de células va a ser junto con el desarrollo de esta estructura que es la línea primitiva, que van a ser precisamente desde la fosa primitiva, que posteriormente va a ser el nódulo primitivo. Superior o hacia caudal ya de esta estructura va a empezar a haber una vez que ya tengamos el disco trilaminar, va a haber una diferenciación en la zona central, que es lo que se va a llamar la placa neural. ¿Ya? Entonces, en el ectodermo va a haber una diferenciación en la zona central, que es la placa neural, y es de aquí que va a empezar a nacer el tubo neural. Hacia superior también encontramos lo que es la membrana bucofaringea. Aquí tenemos, para que nos orientemos, la membrana bucofaringea que la mencioné recién. Por lo tanto, aquí tenemos un corte de tipo transversal. En esta zona que estoy delimitando aquí es donde se empieza a formar el tubo neural. Y el tubo neural, o una vez que se desarrolle la notocorda, que se desarrolla acá, y empiece a dirigirse hacia la membrana orofaringea, ya para favorecer el crecimiento longitudinal, va a empezar literalmente a traccionar a a esta placa neural, y esta se va a empezar a invaginar de esta manera. ¿Ya? Y una vez que se invagina va a haber un punto en el que se va a cerrar y se va a formar finalmente el tubo neural que va a dar origen al sistema nervioso central. Lo que estamos viendo eh, en esta imagen, corresponde a la placa neural, ya que está en
en el embrión, en el periodo en la gástrula específicamente, ya que es lo que se mostró en la diapositiva anterior, la placa neural. ¿Ya? Aquí, ¿por qué es tan importante esto? Porque nosotros lo que estamos viendo aquí en la placa neural es que ya hay zonas delimitadas. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, esta zona que está inferior va a estar relacionada o es lo que va a dar origen a la médula espinal. Esta zona de hindbrain va a dar origen a a una estructura que se llama el romboencéfalo, que posteriormente va a dar origen a la médula oblonga, al puente y al cerebelo. Tenemos el mesencéfalo, ya midbrain, que también se le conoce como cerebro medio, que eso es lo que está la traducción, ya, pero es el mesencéfalo. Y finalmente tenemos forebrain, que corresponde al prosencéfalo y es el que va a dar origen a hemisferios cerebrales y diencéfalo. Además de lo que es la placa neural, va a estar saliendo algunas estructuras como la placoda del lente, la placoda olfatoria, la hipófisis y además lo que es el área óptica. Con respecto a las fases del desarrollo neural, el desarrollo neural tiene múltiples fases, las cuales van a tener una larga data de desarrollo, no solamente durante el periodo embrionario y fetal, sino que después incluso del nacimiento. Durante estas fases vamos a tener en primera instancia la inducción neural, en la que ya estuvimos revisando, ya que es lo que va a ocurrir para la formación de la placa neural, donde vamos a tener todas las células que van a generar el desarrollo del sistema nervioso. Luego estas células van a empezar a proliferar. Ya esta etapa va a ser entre las 8 y las 25 semanas, donde vamos a tener un aumento del número de las células, las cuales luego van a empezar a migrar, ya de manera primero transversal para el engrosamiento del sistema nervioso, así como de manera longitudinal para dirigirse hacia zonas de de la neocorteza. O como por ejemplo, luego vamos a tener la fase de agregación, y esta va a ocurrir una vez que las células migran a una zona, van a empezar a alinearse con otras neuronas o otras células que migraron a la misma zona y van a empezar a, a desarrollar la estructura, ¿ya? Y también se va a empezar a generar la diferenciación de neuronas, porque no todas las neuronas o no todas las células del tejido nervioso son iguales, ¿ya? Entonces, una vez que se agregan a una zona y empiezan a hacer conexiones, también se empiezan a diferenciar, ¿ya? Y esta diferenciación va a ser entre las 5 semanas a los 4 años. Tenemos la etapa de la sinaptogénesis, que es que va a ir desde las 25ª semana, ¿ya? Luego de la agregación, o sea, previo incluso o durante la fase de agregación, a medida que las células, como dije, van llegando a a las distintas zonas, a sus zonas definitivas, estas se van a diferenciar también para dar mayor especificidad y vamos a tener el desarrollo de las sinapsis. Ya va a haber una explosión de nuevas sinapsis cada día, ¿ya? Y en cada etapa. Pero esto no, esto aquí sale que es desde las 25 semanas a los 20 años. Ahí es cuando esta sinaptogénesis es la que tiene mayor potencialidad, es cuando es mayor la sinapsis. Pero no todas estas sinapsis van a sobrevivir después. Y después de los 20 años, ojo, no es que no se produzcan más sinapsis, sino que la velocidad con la que se genera sinapsis es más lenta, pero también es más efectiva. En cuanto a viene la primera fase de mielinización,
ya que va a ser dentro del sistema nervioso. La mielinización va a ir desde niveles inferiores a niveles superiores. Luego tenemos lo que es la poda neuronal, también conocido como la muerte neuronal, ¿ya? Y lo que ocurre es que como se generan tantas sinapsis y tantas neuronas, no todas van a ser capaces de poder sobrevivir y finalmente las que son más fuertes y las que tienen mejor conexión o ninguna conexión aberrante son las que van a sobrevivir. Y esto va a generar una poda que uno podría pensar que van a disminuir las neuronas y eso perjudica al sistema nervioso. Todo lo contrario. Esta poda neuronal es muy importante porque hace que cada uno del funcionamiento de cada una de las neuronas y de cada uno de los procesos sea cada vez más eficiente. Así que cuando se hable de la poda neuronal y la muerte neuronal, no piensen como alguna connotación negativa, sino que tiene una connotación muy positiva. Distinto es la muerte neuronal por una lesión. ¿Ya? Ahí sí vamos a tener problemas porque no es una poda seleccionada. Tenemos la reorganización sináptica que va a estar muy relacionado con esta poda neuronal que va a hacer de que las sinapsis se van a empezar a las sinapsis se van a empezar a reorganizar para que haya una mejor conexión y más eficiente. Tenemos desde el nacimiento hasta que morimos, fases de mielinización, que eso va a generar de que tengamos mayor velocidad de conducción de de la conducción de información, ¿ya? Y tenemos la bilateralidad, que consiste en que la conexión o la mielinización del cuerpo calloso, que empieza en la etapa adolescente, pero la maduración va a ir desde los 30 años en adelante. Entonces eso va a favorecer la comunicación de mi hemisferio derecho con mi hemisferio izquierdo. Y neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas y nuevas sinapsis, vamos a tener desde el nacimiento hasta nuestra muerte. Y esto es un hito muy importante, ya que en rehabilitación, gracias a eso, nosotros podemos decir el dicho, a un perro viejo le podemos enseñar trucos nuevos y es un pilar importante para que las personas puedan tener otra oportunidad de vida después de una lesión. O incluso en la vida diaria, si es que no hubiese neurogénesis y esto no fuera a lo largo de toda la vida, por ejemplo, las personas no nativas digitales no habrían podido aprender a usar computadores ni celulares. Dentro de lo que es la formación del tubo neural, como ya habíamos dicho, tenemos la formación del tubo neural que va a ir, fase que se llama neurulación, que va a ir desde la primera diferenciación, que va a ser la formación de la placa neural, que ahí tenemos el proceso notocordal que va a dar origen a la notocorda, y a medida que la notocorda empieza a desplazarse, empieza literalmente a traccionar a la placa neural y esta se va a invaginar. Y una vez que se imagina, va a quedar en primera instancia abierta. Y cuando está abierta, ese espacio que se forma se llama surco neural. El vértice que se genera entre el ectodermo y la placa neural se va a llamar pliegue neural. Y desde aquí, desde esta zona, van a empezar a migrar células que van a dar origen a la cresta neural. Una vez de que el tubo neural se cierra, queda la cresta neural formada y el ectodermo también queda correctamente cerrado. Aquí tenemos microscopía electrónica donde podemos ver estas mismas fases. Esta es otra imagen para representar lo mismo, pero con la diferencia de la anterior es que aquí vamos viendo también lo que va ocurriendo con las otras estructuras. Primero aquí del mesodermo axial, se va a formar el proceso notocordal. Ahí está, que es de color verde. Ahí está ya como directamente como notocorda. Tenemos la placa neural, que es la que nos interesa en estos momentos. Fíjense que cuando está abierto se forma ahí el surco
neural. De manera paralela está formando lo que son los somitas, que eso nosotros ya vimos ese desarrollo. ¿Ya? Aquí en los pliegues neurales vamos a tener posicionamiento de origen de la cresta neural y una vez que el tubo se cierra ya está bien definida la cresta neural. Ahora nosotros vamos a ver cómo se va generando esto. Esto se desarrolla desde la zona medial hacia los extremos, después va generándose un cierre hacia craneal y hacia caudal. Aquí tenemos la placa neural, ¿ya? Y tenemos las zonas como laterales que van a ser las futuras crestas neurales. Aquí es cuando tenemos el surco neural y el pliegue neural. Fíjense cómo ya se va generando el cierre y previo a que se cierre ya las células de la cresta neural empiezan a migrar, ¿ya? O a desplazarse hacia lateral, porque recuerden que en esta zona también se va a estar formando el somita. Y como vimos del somita, va a estar dividiéndose en una parte ventromedial posterolateral, ¿ya? Del ventromedial que va a dar origen al esclerotoma, y aquí tenemos al dermomiotoma, ¿ya? Y una vez que se empiecen a formar, por ejemplo, los músculos, la cresta neural también los va a estar acompañando porque como va a dar origen a los nervios, estos van a ir inervando inmediatamente a las estructuras. ¿Ya? Volviendo con la cresta, o sea, con el embrión, fíjense que el crecimiento o el cierre del tubo neural va a ser desde central hacia craneal y caudal. Y en la zona, en la apertura que se genera del cierre del tubo neural, en la zona inferior se llama el neuroporo caudal. Y en la zona superior, cuando esto se cierre, va a dar origen al neuroporo craneal. Aquí tenemos el día 24 aproximadamente, el neuroporo craneal ya está cerrado y el neuroporo caudal aún queda un poco abierto. Una vez que se cerró el tubo neural, tenemos la cresta neural, el ectodermo, aquí está el tubo neural, está en toda la zona central. Y fíjense que se va a formar una pequeña división que va a dividir la zona anterior de la posterior. Y esa línea que se forma se llama el surco limitante. Algunas alteraciones que se generan por el no cierre de los neuroporos. La primera que estamos viendo aquí corresponde al seno dérmico, ya que es una comunicación que hay con la piel, con el sistema nervioso por una alteración del cierre. En la mayoría de los casos del seno dérmico no hay comunicación real con el sistema nervioso. En cambio, pero si es que llegase a haber, podría haber una comunicación y un foco de infección. En el caso de la meroencefalia, que es esta de aquí, también conocida como meroanencefalia, ya es una alteración del no cierre del neuroporo craneal, ¿ya? Y se genera en lo que es la meroanencefalia, es que hay una exposición del encéfalo que también tiene un desarrollo incompleto y no hay un cierre de la cavidad craneal. En el caso de la anencefalia, el cráneo sí se cierra, pero no se genera el encéfalo. Ya estas dos patologías son inviables para la vida. En el caso de la espina bífida, corresponde a un quiste, ya que está que se puede generar en la zona de la espalda por un cierre inadecuado del neuroporo caudal. Tenemos la espina bífida oculta, en la cual ¿cómo se llama? Es el tejido óseo el que no se forma, entonces queda la espina bífida, pero solamente a nivel de esqueleto y no hay protrusión de ningún elemento del sistema nervioso.
Tenemos la espina bífida quística, que es donde hay un quiste que indica que es un poquito más allá de la espina bífida porque hay un poco de desplazamiento de líquido o de tejido como grasa o vasos sanguíneos. Tenemos la espina bífida quística con meningocele, que es cuando hay unas capas de tejido conectivo que envuelve al sistema nervioso central para su protección y que son las meninges. Entonces, cuando parte de estas meninges que envuelven al sistema nervioso protruyen y se protruye también el líquido cefalorraquídeo, es cuando hablamos con meningocele. Y si hablamos con mielomeningocele, es cuando la espina bífida es ya lo suficientemente grande para que no solamente salgan las meninges, sino que salga por esa zona parte del contenido del tejido nervioso, de nervios, ya generando un gran quiste en esta zona. Con respecto a la quisis, perdón, mieloquisis, es la imagen que nosotros estamos viendo aquí, donde la alteración del desarrollo no afectó solamente a el cierre del neuroporo, sino que afectó también al ectodermo. De esta manera, la piel no se formó de manera adecuada y el sistema nervioso queda expuesto casi literalmente al exterior. ¿Ya? Y de esta manera es muy, muy alto el riesgo de sufrir infecciones. En cuanto a la médula espinal, esta va a tener un crecimiento longitudinal, el cual vamos a revisar con un poquito más de detalle en la próxima clase, que veremos médula espinal. Pero para que se entienda, una vez que se desarrolla el tubo neural, eh, va a tener la misma longitud que el desarrollo de los somitas. Ya los somitas van a dar origen a la columna vertebral y este va a tener la misma longitud que el tubo neural. A medida de que el embrión y feto se van desarrollando y empieza el crecimiento, las vértebras empiezan a crecer a una velocidad mayor y en mayor proporción que la médula espinal. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir con la médula espinal? Es que ésta empieza a quedar más corta que la médula espinal, o sea, que la columna vertebral. Entonces, en esta altura, los nervios que se van formando van a ir saliendo de manera paralela. Pero a medida de que la columna vertebral empieza a crecer más rápido y con mayor proporción que la médula espinal, los nervios empiezan a tener una disposición más diagonal y quedando en la zona final varios nervios atrapados dentro del canal vertebral. Y esos nervios que quedan atrapados reciben el nombre de cauda equina. Ahí les dejamos un video donde sale todo el desarrollo del sistema de la columna de la médula espinal. Em, En cuanto a lo que es la distribución de los miotomas, nosotros ya habíamos visto con el epímero y el hipómero de la zona occipital, cervical, torácica. Y si ustedes se fijan, este empieza a tener una distribución de manera paralela, que es lo que recién les expliqué. Ahora, a medida que se van desarrollando los miotomas, también en la cresta se van desarrollando los nervios que van dando inervación inmediata. En cuanto a la zona encefálica, si ustedes se fijan a nivel de la médula espinal, el tubo se mantiene de manera constante, bastante pareja, pero en la zona superior empieza a haber unas englobaciones que se llaman vesículas. A la cuarta semana, mm, ya a los 28 días, vamos a tener un estado que se llama el estado de tres vesículas, ya que van a corresponder a las siguientes. Hindbrain, que corresponde al romboencéfalo, midbrain, que corresponde, o nosotros le vamos a llamar en español mesencéfalo,
y forebrain, que en español le vamos a decir prosencéfalo. Ya, esta es a la cuarta semana, estado de 3 vesículas. A la quinta semana, estas vesículas se van a diferenciar. En el caso del romboencéfalo, se va a diferenciar en metencéfalo y mielencéfalo. El mesencéfalo va a continuar con el mismo nombre y el prosencéfalo va a dar origen al prosencéfalo secundario, que se va a dividir en el diencéfalo, ¿ya? Y en el telencéfalo, que es el amarillo. Si nosotros hacemos un corte sagital, vamos a estar viendo nuevamente el mielencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y el prosencéfalo, que no sé dónde está aquí y el telencéfalo, que es este de acá. Que ese es el telencéfalo. Fíjense que se mantiene esta línea central que divide lo anterior de lo posterior, que es el surco limitante. Ya, cuando nosotros vamos envolviendo o se va formando este surco limitante, si nosotros hacemos aquí un corte transversal, el corte transversal que está ahí, y lo miramos de frente, nosotros vamos a ver que el surco limitante va a dividir el sistema nervioso y por la zona posterior ya se va a formar lo que es la placa alar, y por anterior vamos a tener lo que es la placa basal. ¿Por qué es importante? La placa alar es la que está en color amarillo. Ya, y si ustedes se fijan, a nivel del encéfalo, los niveles ya diencéfalo y telencéfalo, la placa alar va a cubrir toda la estructura. En cambio, la placa basal va a llegar solamente hasta el mesencéfalo por la cara anterior. Ahora, por esta razón, aquí en esta imagen vamos a ver en amarillo la placa alar como superior y la placa basal como inferior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es un corte de la misma estructura. Bueno, me quedó muy feo. ¿Ya? Y se le hizo un corte, se estiró para que quedara así estirada. Imagínense, quedó así estirada. Y esto es anterior, que sería esto. Esto sería posterior, que sería esto de acá, posterior. Y nosotros lo que estamos viendo, se cortó y vamos a ver esta zona. Entonces, si por posterior venía la placa alar, que venía en color amarillo, vamos a hacerlo aquí con colorcito amarillo, y envuelve al encéfalo hasta el mesencéfalo, y aquí venía la placa basal. Si yo corto esto y lo miro de esa manera, me voy a encontrar con este mono, donde voy a encontrar por superior la placa alar y por inferior la placa basal. Aquí tenemos otra imagen donde se va viendo el desarrollo ya con una ampliación de las distintas estructuras y lo que van a dar origen. Por ejemplo, aquí tenemos el telencéfalo, que es el que está aquí en amarillo, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales. El diencéfalo, que va a dar origen a las estructuras del diencéfalo, en las cuales encontramos el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Encontramos el mesencéfalo, que va a dar origen al mesencéfalo. El metencéfalo, fíjense, metencéfalo ya va a dar origen al cerebelo y al puente, y el mielencéfalo va a dar origen a la médula oblonga. Y la médula espinal se mantiene igual de principio a fin. Ya a los 3 meses ya se encuentra mejor desarrollado lo que es el hemisferio cerebral, ya el neocórtex.
Aquí encontramos ya también mayor desarrollo del diencéfalo, donde no se logramos por la foto distinguir las distintas estructuras. El mesencéfalo, el cerebelo, que viene del metencéfalo, al igual que el puente, y la médula oblonga. En cuanto al desarrollo del encéfalo, aquí como ya les había mencionado anteriormente, este es un esquema para mostrar el estado de 3 vesículas y después el estado de 5 vesículas. El estado de 3 vesículas, prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo, y el estado de 5 vesículas del prosencéfalo, prosencéfalo secundario o teleencéfalo, y el diencéfalo. Mesencéfalo se mantiene igual y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mieleencéfalo. Y aquí están las estructuras que van a ir derivando. Al sexto mes de desarrollo, los hemisferios cerebrales a nivel de la corteza van a empezar a sufrir un aumento importante del número de neuronas. Y en un tema de desarrollo, para evitar de que este órgano crezca de mucho mayor tamaño y no quepa dentro de la cavidad craneana, lo que se empieza a formar son estas estructuras que son los surcos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que una estructura, por ejemplo, si es lisa versus si es que tiene rugosidades, ya que vendrían siendo estos surcos, el espacio, eso sería el surco y eso sería el giro. ¿Qué es lo que va a pasar? Si ahora yo estiro este elemento, finalmente la cantidad de neuronas que va a caber es muchísimo mayor. Entonces, en el sexto mes es cuando empiezan ya a aumentar el número de neuronas, de sinapsis también, y empiezan a formarse estos surcos para que esto pueda ir aumentando de miles a millones. El, El cerebro de 9 meses ya al nacimiento, fíjense que ya tiene una gran cantidad de giros y surcos eh, que denota de que ha tenido un gran crecimiento. Ahora, el cerebro va a seguir creciendo en tamaño después del nacimiento, pero en base al tamaño de la cabeza. Aquí tenemos algo sobre la filogenia y ontogenia del sistema nervioso. Aquí tenemos una anatomía comparativa donde vemos el cerebro del ratón. Fíjense que es prácticamente liso, pero esta estructura que corresponde a la zona de la nariz pertenece al sistema nervioso y que tiene un gran tamaño, ya proporcionalmente al cerebro. Y esa es la razón por la cual los ratones pueden llegar a cualquier parte donde haya comida. En caso del gato, del cerebro del gato, ya fíjense que también tiene una gran proporción de lo que va a ser su sistema nasal, pero fíjense que tiene también mucha mayor cantidad de surcos y giros, lo que hace que sea también cognitivamente superior al cerebro del ratón. Pero fíjense que es como que si le hubieran sacado aquí un pedazo. Falta toda una zona anterior para asemejarse al cerebro humano. Ya es como si al cerebro humano hiciéramos un corte acá. ¿Por qué? Porque en la zona anterior, ya, o la corteza prefrontal, que es la zona que está aquí, corresponde a la zona donde se encuentra el razonamiento, el raciocinio. Entonces aquí tenemos que el cerebro, entre más giros y surcos, finalmente va a tener mayor cantidad de de un sistema neuronal mayor. Entonces, fíjense que entre el sexto y el séptimo mes es cuando se empiezan a generar estos giros, estos surcos, y al noveno mes está muy parecido a un sistema adulto. ¿Ya? Pero esto no significa que no se sigan desarrollando. Y otra cosa que no va a pasar es que una persona, por ejemplo, si un niño nace prematuro, por ejemplo, al sexto o séptimo mes, este va a pasar a incubadora, pero no solamente para el desarrollo del sistema respiratorio, sino que para también favorecer el desarrollo del sistema nervioso, ya que con un correcto estímulo finalmente va a lograr generar todos sus surcos y su nivel cognitivo va a ser bueno igual, ya va a ser totalmente normal a su potencialidad.
Las células nerviosas, nosotros tenemos el origen, va a salir desde nuevamente desde el tubo neural, desde un conjunto de células que forman un tejido que se llama el neuroepitelio, ya también conocido como el neuroectodermo. Desde aquí va a haber una diferenciación hacia lo que son los neuroblastos apolares, hacia los glioblastos y hacia el epéndimo. El epéndimo va a ser la célula que va a estar en la zona más profunda, ahí donde estoy dibujando la línea roja. Y va a ser la que va a estar en contacto con los espacios y las cavidades que se van a formar dentro del sistema nervioso. El glioblasto va a dar origen al oligodendroblasto, que posteriormente va a ser el oligodendrocito, que corresponde a una de las glías que pertenecen al tejido nervioso. Tenemos las células de tipo multipolares también que van a salir de los glioblastos. De los neuroblastos van a dar origen al neuroblasto bipolar, que posteriormente van a empezar a diferenciarse en la célula de la cresta neural, células de tipo bipolares y las células de tipo pseudo-unipolares. Y en el caso de la neurona aferente unipolar, también pueden migrar o pueden diferenciarse en astrocitos fibrosos. ¿Ya? Y tenemos también los astrocitos protoplasmáticos, que corresponden también a células de tipo gliales. La diferencia de las neuronas con las glías es que las glías son células principalmente de soporte que tienen función para que las neuronas puedan cumplir su función de sinapsis. En el caso de las neuronas, son las células funcionales o la unidad funcional del sistema nervioso. Hay otra glía, que es la microglia, que no es una glía que deriva del neuroepitelio, sino que deriva de las células mesenquimal, específicamente de tejido mesenquimal especial, médula ósea roja, ya que es de la línea blanca de la línea blanca de la eritropoiesis, o sea, de la hematopoiesis. ¿Ya? Y si hablamos de la serie blanca, estamos hablando de glóbulos blancos, que son glóbulos blancos que migraron hasta el sistema nervioso, se adaptaron se diferenciaron y se adaptaron a la zona y corresponden a las glías de defensa. Bueno, eso ha sido la clase de histoembriología. Espero que de verdad les haya quedado claro. Cualquier cosa recuerden que me pueden escribir al foro o al correo. Que estén todos muy, muy bien. Cuídense mucho. No salgan de sus casas. Chao, chao.